Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás.
Buenas noches, un saludo especial para cada uno. Bienvenidos a nuestra celebración de avivamiento. Quisiera que tuviéramos un tiempo de oración para que estudiemos juntos la palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener delante de ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú tomando nuestra mente y nuestro corazón y colocando la semilla de tu palabra en nuestro espíritu, y que esa semilla dé fruto abundante en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque siempre nos bendices con tu palabra, con tu presencia y con tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como una columna de hierro. Este es un tiempo de tener una identidad definida y una convicción muy arraigada en cada uno de nosotros. El Señor, hemos estado estudiando estos miércoles en el libro de Jeremías. Quiero leer Jeremías 1, el versículo 7 en adelante. Dice: y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Vaya subrayando lo que el Señor te va diciendo. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda la maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, Jeremías, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, porque para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es una promesa para mantenernos fieles en tiempos de crisis. Entonces, venimos estudiando esta palabra a profundidad para que la escuches, por favor. No solo es una crisis económica en los tiempos de Jeremías, así como en estos tiempos, sino también una crisis completa, digo yo, no solo una crisis económica, no solo en la salud, no solo en las familias, sino una crisis en la fe. Hay una crisis, se ve mucha confusión hoy en día de gente que venía caminando con Dios, gente que venía sirviendo al Señor, congregándose, y ahora dicen que muchas de las cosas que para ellos fueron una convicción por muchos años, ya no son necesarias. Convicciones que nos da la palabra, no de nuestro propio corazón, sino de la palabra. Hay mucha crisis de identidad, donde las convicciones fueron olvidadas o cambiadas por ideas superfluas que son producto del engaño que traen los tiempos de confrontación de la fe. Los tiempos difíciles confrontan muchísimo nuestra fe, porque nosotros estamos parados en unas promesas y en unos principios que nos da Dios a través de su palabra, pero a veces los momentos difíciles son todo lo contrario a lo que nosotros estamos creyendo, confesando y trabajando. Entonces nuestra fe es confrontada en las situaciones adversas, y esa confrontación o muestra la fortaleza de nuestro corazón en nuestras convicciones, o muestra que no tenemos una identidad definida
y una convicción arraigada. Entonces tú tienes una identidad, yo tengo una identidad, yo soy una hija de Dios, llamada por Dios para ser una parte activa en el reino de Dios, y tengo la convicción inamovible que pase lo que pase, Él seguirá siendo mi Dios, Él seguirá siendo mi amo, mi Señor, mi Salvador, yo seguiré siendo su hija, me esforzaré por ser una hija obediente, amorosa con el Señor, y seguiré siendo su sierva. Esa es una convicción arraigada, una convicción inamovible. Por eso el Señor te dice, te promete que hará de ti una columna de hierro. Ese hará es como un verbo, ¿no? Que nos hace pensar en que hay un trabajo, hay un proceso. El Salmo 75:3 dice: tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Es Dios quien sostiene todo. Entonces, al llevar una vida de fe, Dios en nosotros nos hace fuertes y somos sostenidos por su mano de poder y somos hechos como una columna de hierro. Entonces Dios no solo nos sostiene, no solo ahí nos va llevando el Señor, no, o sea, el Señor es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro salvador, nuestro ayudador, pero cuando llevamos una vida de fe, Él va trabajando en cada uno de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, y va haciendo de nosotros una columna, como una columna de hierro, donde somos sostenidos por su mano de poder y donde somos hechos por Él mismo. Entonces la Biblia dice que el que edifica su vida, que el que edifica su casa sobre su empresa, sobre la roca que es Cristo, es decir, el que cada día vive, el que actúa buscando la dirección del Señor, el que tiene en cuenta la palabra del Señor, el consejo del Señor, la manera del Señor, y se dispone para obedecerlo, vendrán los fuertes vientos, y aunque la casa sufra duros golpes, no caerá. Podemos sentirnos en algún momento derribados, pero destruidos jamás. Dice la Biblia que vendrán los fuertes vientos, le darán duro a la casa, pero la casa seguirá en pie y va a prevalecer. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos una identidad definida y unas convicciones arraigadas de nuestra fe, de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que hemos visto de la fidelidad de Dios. No puede ser que un momento de crisis te haga dudar de la fidelidad de Dios y pierdas todos los años que llevas caminando por el Señor y olvides tus convicciones, que eso es lo que yo he visto en este tiempo. Habla uno con personas y le dicen unas cosas muy extrañas, porque finalmente entonces o perdieron sus convicciones o nunca las desarrollaron. Y esta es una crisis. Cuando estamos en crisis, nuestra fe es confrontada. Apocalipsis 3:12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Mira esta palabra. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Podemos aplicarla a nuestras vidas y entender que esas convicciones, eso que permitimos que Dios haga en nuestras vidas, que vaya formando en nosotros ese carácter, es Dios trabajando en nosotros para hacer de nosotros como una columna de hierro, para estar en su templo, en su reino, en su obra y no salir de allí nunca. La columna es un apoyo vertical. No soy ingeniera civil ni nada, pero investigué. Es una columna vertical que sostiene el techo de un edificio para que no se venga abajo. Entonces hay columnas y hay vigas, ¿no? Vamos a hablar hoy de la columna, de esas columnas de hierro. Dios le garantiza a Jeremías que le da fuerza. De allí que le dice que lo hará una columna de hierro y una muralla de bronce, pero no para protegerlo a él, sino para que él llegara a ser una defensa y un apoyo para el pueblo de Dios. Entonces, esta expresión nos muestra cómo Jeremías, a pesar de las dificultades que enfrentó muchísimas, cuando tú te lees el libro de Jeremías es increíble la cantidad de cosas que vivió Jeremías,
de todas esas persecuciones que sufrió, a pesar de la soledad en la que se encontraba, porque no tenía amigos, era solo, no tenía gente que estaba creyendo, tenía un ministerio ausente de un pueblo que amara a Dios. No había un pueblo que amara a Dios, que amara su presencia, que lo buscara. Y Jeremías, cuando hablaba, era como hablarle a nadie, nadie lo escuchaba, solo lo perseguían, hasta un día lo cogieron, lo metieron a la cárcel. No solo pudo Jeremías cumplir esa misión que Dios le encomendó en medio de toda esa adversidad, sino que se convirtió en un punto de referencia para la vida del pueblo de Dios. Y eso es algo muy importante. Nosotros somos un pueblo, el pueblo de Dios, y somos un pueblo referente. Somos un pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, y eso sirve de referencia para muchos que hoy han perdido sus convicciones. Yo soy testiga de la fidelidad de Dios en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos. Y estoy plenamente convencida, es una convicción arraigada en mi vida por la palabra y por el testimonio que da el Espíritu y por lo que he visto de lo que Dios hace, que aquel que confía en Dios jamás será avergonzado, y que el pueblo de Dios sobre la tierra es un referente, un ejemplo, un modelo. Aquel que camina con Dios de verdad, que estudia la palabra, que la obedece, su vida no es una vida común, su vida es una vida bendecida. Podremos enfrentar crisis, momentos muy duros, podremos ser frágiles, sentirnos limitados, llorar, pero mientras permanezcamos con el Señor, Él está haciendo de nosotros una columna de hierro y nosotros somos referente para muchos. Antes hay personas que han perdido las convicciones. Pasa en todo tiempo, pero en los tiempos de crisis pasa más, ¿cierto? Porque la crisis nos confronta. Antes había que, muchos dicen que antes había que y ahora no. No, si antes había que esforzarse para hacer la voluntad de Dios, ahora también, ¿cierto? Y hay mucha confusión. El texto de Jeremías nos habla de una fortaleza recibida de Dios para proteger al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una voz de estímulo. O sea, cuando tú permites que Dios haga de ti una columna de hierro, tú eres una voz de estímulo para muchas personas, para los mismos de la iglesia, para tus pastores, ¿cierto? Cuando uno como pastor ve una persona con esas convicciones firmes en Dios, eso es una fuerza para nosotros increíble. Uno dice, no, bueno, nuestro trabajo no es en vano, aquí vamos con un pueblo que está creyendo, aquí vamos con un pueblo que quiere caminar con el Señor, porque nuestra labor es que las personas conozcan a Dios, conozcan su palabra, vivan una vida abundante aquí y que cuando mueran pasen a una eternidad. Nuestra labor es preparar las personas para la eternidad y prepararlas para vivir en bendición en esta tierra. Esa es nuestra labor. Entonces, cuando tú te dejas que Dios haga de ti una columna de hierro, todos somos altamente bendecidos. Es más, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, cuando muchas personas quieren imponer sus criterios particulares por encima de la voluntad de Dios, donde está evidenciado que muchos se han divorciado del pueblo de Dios, debiendo permanecer en el rebaño, la iglesia se debe mostrar como una columna de hierro para cuidar, sostener y defender su pueblo. Eso es lo que debemos hacer, luchar, esforzarnos para que la obra de Dios pueda seguir adelante. La iglesia es una columna para sostener y para defender al pueblo. Entonces esto le puede costar a una persona que quiera desarrollar convicciones críticas, le puede costar murmuraciones, ser incomprendido, ser menospreciado. Algunos querrán manipular, hacer que la obra, que la iglesia se vea como algo innecesario, irrelevante, algo débil. Algunos criticaron, murmuraron en el tiempo de Jeremías. Algunos desvirtuaron el mensaje de Jeremías, las acciones de Jeremías, las malinterpretaron, lo pusieron en tela de juicio cuando no era verdad. Para eso Dios levantó a Jeremías y lo levantó como una columna de hierro. Y a pesar de que todas esas voces se levantaron en contra
Con el tiempo todas esas voces tuvieron que callar, porque la iglesia del Señor es columna de hierro y se hace poderosa, a pesar que a veces también suframos los rigores de este tiempo. Claro que sí, los sufrimos, pero eso no quiere decir que la iglesia pierde poder, porque la iglesia es del Señor. Entonces esa columna de hierro, que es la iglesia, está en una ciudad, está en una nación, para defender, para sostener, para ayudar. Y cuando cada integrante de la iglesia deja que Dios haga de él una columna de hierro, entonces va a ser una bendición en su hogar, en su familia, en su empresa, donde vaya, y va a prevalecer su vida, va a prevalecer su hogar, va a prevalecer su familia, su empresa. Una columna de hierro es una estructura de soporte, y las dimensiones de una columna las da el ingeniero, quien hace los cálculos de dimensiones de longitud y de peso que va a sostener esa columna, y así se sabe qué tan gruesa, qué tan ancha qué tan alta debe ser esa columna, qué calidad de hierro debe tener, qué grosor. Y el Señor es el que conoce para qué nos está formando, qué tipo de columna somos, y Él, así como hizo con Jeremías, lo hará con cada uno de nosotros. Dios hizo de Jeremías una columna de hierro para defender a su pueblo de toda esa pérdida de convicciones que estaban enfrentando en tiempo de crisis. Nuestra sociedad va así, hay una pérdida impresionante de valores, de ética, de respeto. Hay una confusión tan grande en todos los estamentos de la sociedad. Y Dios ha puesto a la iglesia para defender al pueblo de toda esa confusión y dejar que el pueblo de Dios tenga esas convicciones. Cuando Dios te dice que hará de ti una columna de hierro, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que te da la capacidad de soportar todo el peso, que te da la capacidad de soportar todos los esfuerzos que tienes que hacer. Te da la capacidad. Él está haciendo de ti una columna de hierro. Nadie quiere ser débil. Es decir, Dios nos hizo para sentirnos mal con la debilidad. Por eso es que cuando tú te sientes mal, cuando fallan las finanzas. O sea, cuando fallan las finanzas, tú te sientes mal. Porque Dios nos hizo para sentirnos mal con la debilidad. O sea, Él quiere que encontremos en Él la fuerza. Pero cuando falla la familia te sientes mal, cuando falla el cuerpo te sientes mal. Entonces Dios le da una promesa a Jeremías, porque Jeremías decía, no, pues que yo no soy capaz, yo no puedo cumplir con esto que me estás diciendo, es que yo ni siquiera sé hablar, que yo soy muy jovencito, yo soy un niño. Y el Señor le dice, no me digas que eres un niño, porque a lo que yo te mande tú vas a ir, y yo voy a poner las palabras en tu boca, yo voy a poner lo que tienes que decir, tú solamente tienes que abrir la boca. Porque yo voy a hacer de ti un muro de bronce, una ciudad, voy a hacer de ti una columna de hierro, y le da toda esa promesa que hemos venido estudiando durante estos miércoles. Por eso es que el Señor te dice hoy, bueno, yo voy a hacer de ti una columna de hierro. ¿Cuál es el proceso para armar una columna? Los que trabajan en construcción lo saben, ¿cierto? Amarran con alambre todas las piezas de hierro y le van dando esa forma a la columna, el ancho, la altura, y usan herramientas para tensar, para apretar, para doblar bien el alambre, hasta darle toda la forma a la columna. Si algo se sale de la forma, lo tienen que enderezar, lo tienen que tensar, lo tienen que organizar, para que logre ser una buena columna y logre cumplir el propósito por el cual la están poniendo en esa edificación. Entonces creo que Dios a cada instante de nuestra vida está formando en nosotros cada parte de nuestra vida para hacer de nosotros una columna que soporte peso, que soporte esfuerzos, que sirva para sostener, que sirva para defender. ¿Cuál es la parte de Dios? Él es quien nos hace las columnas de hierro. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es tu parte? Jeremías dijo, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Nuestra parte es no irnos de su lado.
Nuestra parte es vivir con el Señor los buenos tiempos, pero también los tiempos que no son tan buenos. Nuestra parte es no buscar excusas. Nuestra parte es no apartarnos, es decidir mantenernos, es luchar por nuestras convicciones. No podemos vender nuestras convicciones. Nuestras convicciones tienen que ser profundas, arraigadas, firmes, estables, tener una identidad definida. Los tiempos difíciles no pueden ser los causantes de quejarnos contra Dios. Los tiempos difíciles son para acercarnos más al Señor, para confiar en Él, en su ayuda, experimentar su bondad, descubrir ese amor, vivir en ese amor, vivir en su voluntad. Nuestra parte es no quejarnos, nuestra parte es ser agradecidos, nuestra parte es aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, como dijo el apóstol Pablo. Nuestra parte es fortalecernos en Dios y continuar. Así que en los tiempos difíciles donde tu fe es confrontada, el Señor te está diciendo: mira, yo te he puesto a ti como una columna de hierro. Yo te he puesto a ti como una ciudad fortificada, yo te he puesto a ti como un muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo. Así que abre tu boca, haz todo lo que te diga, di todo lo que te mande y no me saques más excusas, Jeremías. Y entonces Jeremías luchó porque él se esforzó. O sea, no fue fácil. La atmósfera era súper difícil. El pueblo era complicado, no tenía aliados, no tenía gente que le creyera. Él hablaba y nadie le creía. Era terrible, pero él luchó por mantener sus convicciones. Y yo te animo a que luchemos por mantener las convicciones, pase lo que pase. Hay que mantener las convicciones, dejar que Dios haga de ti una columna de hierro. Lo que más vale en una edificación son los cimientos, es la estructura que va a soportar el peso de todo lo demás, es lo más demorado en hacer, es lo que menos se ve. Luego que termina el edificio usted no ve, pero ahí están, la estructura soportará el peso de todo lo demás. Y demanda un proceso que es demorado, de mucho cuidado, de mucha concentración. No pueden haber descuidos allí, porque si hay un descuido en las columnas, pues se va a caer la edificación, se va a venir abajo el techo, se va a venir todo abajo. Entonces, todas las columnas, montar los cimientos, mostrar la estructura, es un proceso que demanda de ese cuidado. Así que puede ser que en algún momento una persona se haya descuidado en su proceso. Hay que entrar a corregir. Tú tienes que hoy recibir la confrontación del Espíritu y decir: bueno, tengo que entrar a corregir esto. Quizá te confundiste por un rato, decir, pero debes retomar tus convicciones. Quizá necesitas la ayuda de tu pastor y decirle: pastor, me confundí por un tiempo, generé malas atmósferas, le dañé el corazón a mis hijos, a mi esposa, ahora no sé cómo arreglar eso. ¿Por qué? Porque por un tiempo te confundiste, pero este es un tiempo para retomar tus convicciones, porque Dios está haciendo de ti una columna de hierro, y mostrar valor. Quizás si creaste esa mala atmósfera hacia la palabra, hacia Dios, hacia su casa. ¿Qué tal usted en tiempo de crisis generando una mala atmósfera hacia la casa del Señor, diciéndole a los hijos que ya no es necesario congregarse? Ahora usted, como le dice que ahora sí es necesario congregarse, pues se los tiene que decir, porque usted tiene que corregir, porque si no la columna queda rara, eso no va a soportar ningún peso más adelante. Tienes que enrutarte de nuevo, tomar tus convicciones. Cuando alguien pierde las convicciones, pierde la fuerza, pierde la fortaleza, pierde todo. Una edificación le pueden dar duro. Mire, le pueden tumbar los letreros, tumbar los decorados, pueden levantar el piso, destruir toda la obra blanca, pueden quitar el techo, pero cuando tú vas a mirar, allí están las columnas. Es decir, pasará el ventarrón, se llevó todo, pero quedaron las columnas. Y así que hay que pelear, hay que luchar contra tu propia debilidad, no quedarte allí en esos sentimientos de víctima,
Sí, hay situaciones difíciles, sí, hay situaciones complicadas, sí, pero ahí está el Señor, ahí está la palabra, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la iglesia, ahí están nuestros pastores, ahí está nuestra familia de la fe para fortalecernos. Ya hay gente que se queja de todo en los tiempos difíciles, pero no hace nada para ayudar a que sea diferente. Entonces te encierras solo en la queja y te puedes quedar atrapado en la etapa de niño, ¿no? Como es un niño. Si usted me da, yo le doy, ¿cierto? Entonces la esposa sabe que tiene que hacer algo para mejorar su matrimonio, pero no lo hace porque él tampoco hace nada. Entonces él tampoco lo hace porque ella tampoco hace nada, entonces ninguno hace nada. Entonces, ¿cuándo se va a corregir? Si Dios está formando en nosotros unas columnas, tenemos que corregir. Cuando el Señor nos diga, mire, ahí hay que templar, ahí hay que corregir, esa varilla no le sirve para esa columna, ahí tiene que meterle una columna de más calibre. Es decir, que hay cosas que demandarán de nosotros más inversión, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, pero valdrá la pena. Valdrá la pena. Hay que pelear, hay que pedirle al Señor la fuerza, la sabiduría. Tú sabes cuando el Señor está tensando el alambre, tú sabes lo que Él está haciendo. De pronto tú no sabes qué es lo que Él te va a poner a sostener, pero si Él está diciendo que Él está formando en ti una columna de hierro, entonces tienes que confiar en Él. Hay que levantarnos con fe, porque el Todopoderoso está con nosotros. Así que no es tiempo de quedarnos enredados, sino de tomar la palabra de fe. No puedes seguir ya más con esos temas de quejarte, ya no más. No debes seguir con esos temas de estar murmurando, hablando mal de nadie. No hable mal de nadie, ya no más con eso. Hay que respetar a todas las personas. La columna se levanta erguida con dignidad. Así que muchas veces nos va a tocar quedarnos callados, respirar, fortalecernos en Dios, afirmar nuestros pies, nuestras convicciones, coger la palabra que es nuestro soporte, clamar, arrodillarnos, adorar, correr al templo para renovar nuestras fuerzas. Así que el Señor ha hecho de nosotros columnas de hierro y tú te vas a apropiar de esta palabra de fe. Señor, gracias, porque tú haces de nosotros columnas de hierro para soportar el peso y soportar los esfuerzos, porque tú haces de nosotros columnas de hierro para defender al pueblo, para levantar erguida tu obra en esta tierra, y nosotros como tus hijos aceptamos el desafío de mantenernos en tus caminos y hacer tu voluntad. Yo quiero que ahí donde estás tú tengas una conversación seria con el Señor y tú hables de manera seria con Dios y le digas: Señor, perdóname porque muchas veces me quedo en las quejas, en los cuestionamientos, en las críticas, en las murmuraciones, pero tampoco busco tu palabra, no corro a tu casa, no corro a buscar tu consejo, no obedezco tu palabra y me siento débil. Y cuando me siento débil, cuando siento que me faltan tantas cosas, me quejo contra ti. Señor, perdona mi necedad. Yo hoy quiero retomar mis convicciones. Quizás has perdido convicciones, quizás has creado malas atmósferas, quizás a tu mismo alrededor. Quizás no le has dicho a nadie, pero dentro de ti has alimentado una mala atmósfera que es antife, una atmósfera que no va con la palabra y has perdido fortaleza, has perdido fuerza y te sientes débil, te sientes sin poder, sin autoridad. Hoy es un tiempo para retomar. Dile: Señor, yo retomo tu palabra, retomo mi obediencia a tu voluntad, me someto a ti, afirmo mis convicciones en ti. Lo que haya hecho mal, Señor, te pido perdón, ayúdame a hacerlo bien. Permíteme caminar contigo, Señor, y entender que tú estás haciendo de mí una columna de hierro y en cada etapa y en cada proceso de mi vida estás formando algo grande en mi vida para sostener, para defender, para ser un referente. Señor, gracias, porque tú formas nuestras vidas para ser una ayuda, una defensa a tu pueblo, a la familia, al lugar donde nos pones. Señor, yo bendigo cada vida y oro que cada uno desarrolle una fuerte identidad contigo. Ahí donde estás, dile: Señor, yo soy tu hijo. Y pase lo que pase, seguiré siendo tu hijo. Tú seguirás siendo mi Dios, mi Señor. Me mantendré contigo, me someto a tu voluntad.
Y Señor, yo sé que a veces hay procesos que no entiendo, hay procesos que tratan mucho mi vida. Dame la fuerza para soportar y seguir adelante, porque yo confío que la obra que tú estás haciendo en mí es una obra grande, porque yo recibo esta promesa. Yo soy columna de hierro, porque tú haces de mí columna de hierro y yo me levanto erguido con mi fe puesta en ti para sostener los desafíos de este tiempo y salir adelante. Yo bendigo tus hijos, Señor, a cada uno de ellos. Hoy presentamos a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas como parte de nuestra identidad y de nuestra convicción de hijos de Dios. Tú nos has puesto para hacer que tu iglesia pueda prevalecer en tiempos de crisis, y nuestro servicio, nuestro amor, nuestra presencia, nuestros diezmos, nuestras ofrendas hacen posible eso. Yo bendigo cada uno de tus hijos que hoy con amor diezma y ofrenda para ti. Declaro que sus vidas, sus familias, sus empresas y negocios están bajo la cobertura tuya, Señor. Tú pelearás por ellos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que tomes esa decisión firme de ser columna de hierro, dejar que Dios haga de ti esa columna de hierro, que no huyas, que te aferres al Señor, te fortalezcas en el Señor, lo busques con todo el corazón, porque Él te ama, Él te cuida, te protege, te defiende, te provee para que tú puedas seguir adelante. Te bendigo en esta noche y esperamos que este fin de semana Dios en su favor y gracia nos permita vernos en la iglesia Familias Bendecidas, 10 de la mañana, ahí en El Piqueteador, lugar campestre en Ciudad del Río, aquí en Medellín. Un abrazo, Dios les bendiga. Visión Internacional te invita a conectarte de martes a jueves a Tiempos de Fe en Familia a las 7:30 p.m. La fe en Dios es el camino de la bendición y la victoria, pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conéctate con Dios. Alborada de oración todos los sábados a las 5:20 de la mañana. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.